Seguidamente, escuchemos las palabras de la doctora Juliana Casano Iturri, profesora principal del Departamento Académico de Comunicaciones, quien ofrecerá el discurso de orden en homenaje al doctor García Canclini. Gracias. Doctor Waldo Mendoza, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Jorge Acevedo, jefe del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster Roberto Reynoso Peña Herrera, secretario general de nuestra universidad. Apreciado doctor Néstor García Canclini. Estimadas y estimados profesoras y profesores, colegas, amigas y amigos. Queridas y queridos estudiantes que hoy nos acompañan. Tengo el privilegio de dar este discurso de orden que he titulado Mirar desde el Sur, sobre culturas, consumos, ciudadanías y relatos. Homenaje a Néstor García Canclini. Una característica central para pensar los diversos procesos de comunicación en Latinoamérica es ubicarlos en el centro mismo de la dinámica de las dinámicas culturales. Pensar los medios en nuestras naciones y geografías es pensarlos desde y en el interior de las diversas culturas que nos constituyen. Esa es la apuesta del pensamiento latinoamericano sobre el campo teórico de las comunicaciones. Jesús Martín Barbero solía decir que la comunicación no era otra cosa más que una práctica conjunta de reconocimiento. Es decir, cuando pensamos en comunicación, estamos reconociendo y reconociéndonos en otro. El trabajo del doctor Néstor García Canclini, pensador y antropólogo cultural argentino de nacimiento y mexicano de corazón, se centra en el estudio de esas dinámicas culturales en América Latina, en contextos complejos de globalización y modernidad. Para esbozar en parte el significado de su obra en el campo de las comunicaciones, quiero referirme, en primer lugar, a un texto en particular, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. En él, García Canclini nos presenta su concepto quizás más influyente, como comentó el jefe de departamento, el de hibridación cultural. Con este término nos convoca a pensar a las y los latinoamericanos que nuestras culturas son un tejido compuesto de hilos que provienen de distintas tradiciones, indígenas, coloniales, populares y más recientemente de modernidades globales e industrias culturales diversas. El concepto mismo de hibridación recupera para sí el sentido de reestructuración de prácticas culturales que nos permiten a los distintos grupos sociales negociar y renegociar nuestras identidades en escenarios neoliberales, transnacionales y de múltiples centros de poder y periferias circundantes. La hibridación cultural, al ser una síntesis de por lo menos 3 matrices históricas, la patrimonial, la moderna y la global, nos posibilita generar nuevas estructuras, nuevos objetos y nuevas prácticas. Y como estrategia, entonces, nos permite entrar y salir de la modernidad. En nuestro país hoy encontramos huellas de esa estrategia. Pensemos, por ejemplo, en el diseño artesanal de la textilería, en el trabajo de orfebrería en oro y plata. Pensemos en nuestros retablos ayacuchanos, en la cerámica de Chulucanas o las diversas ofertas de gastronomía nacional. En todas esas experiencias veremos que, desde propuestas y saberes de antaño, se incorporan estéticas modernas para ingresar a mercados globales. En la industria audiovisual, de videoclips, por ejemplo, podemos pensar en las propuestas estéticas y puestas en escena de Lenin, Renata Flores o quizás Caifex. En Consumidores y Ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización, texto de mitad de la década del 90, García Canclini redefine el concepto mismo de consumo para invitarnos a pensarlo como un terreno no exento de conflictos. El consumo así se aleja de su significado estrictamente económico para trasladarse hacia dinámicas socioculturales donde hay apropiación y construcción de sentido, pero también pensamiento y prácticas comunicacionales que ponen en escena nuestras identidades.
El maestro García Canclini pone en tensión entonces los conflictos de la ciudadanía en escenarios de libre mercado, que buscan más bien consumidores, reconociendo que, en la práctica del consumo, también se entretejen hilos que nos definen como ciudadanas y ciudadanos en un escenario global. Ahora bien, ¿qué sentido tiene y cómo nos marca este escenario? García Canclini nos invita a pensar las tensiones que proponen la expansión de los mercados y las dinámicas de producción, distribución y consumo de los productos culturales de los medios de comunicación, viejos y nuevos, porque las localidades y los territorios se desdibujan cuando pensamos en estos procesos de circulación. En la globalización imaginada, texto de finales del siglo pasado, encontramos debates importantes acerca de las identidades nacionales, las localidades, los procesos de pertenencia y de desterritorialización. Con el cambio de siglo y el ascenso de la era digital, García Canclini nos invita a observar el impacto de la tecnología digital y el lugar de las y los jóvenes en la creación cultural e identitaria en tiempos de incertidumbre. Recogiendo una idea que ya Marshall McLuhan hacía más de 6 décadas había planteado, que es la índole misma de los propios medios y no su contenido, lo que tiene consecuencias psíquicas y culturales profundas en nuestras sociedades. Con lectores, espectadores e internautas, texto del 2007, García Canclini da cuenta de un tiempo en el que los medios, pasados y presentes, operan y hacen la aparición de nuevos actores sociales, nuevas prácticas y nuevos retos para nuestro campo de estudio. Las y los lectores, las y los espectadores, las y los internautas. Desde las comunicaciones, entonces, tenemos que mirar y existir en los viejos y en los nuevos medios, en las redes sociales y en el vértigo de la superposición del consumo para comprender las distintas y múltiples dinámicas que ahí se están escribiendo, quizás en videoclips, emojis, memes o contenidos de TikTok. El profundo salto tecnológico de los últimos años, el nuevo escenario mediático audiovisual, la reinvención de la práctica publicitaria, el ascenso de un periodismo digital y la difuminación de los grandes marcos narrativos que nos daban certeza, progreso, desarrollo, revolución, historia, entre otros, genera cuestionamientos y preguntas abiertas sobre las instancias de identidad, localidad, pertenencia, interacción y posicionamientos. En un tiempo difícil marcado también por profundos desencuentros y retrocesos en derechos humanos, pero donde los productos culturales de los medios de comunicación y las industrias culturales son centrales para pensar los diferentes desplazamientos. García Canclini se pregunta entonces por el lugar de las y los ciudadanos y cómo existe el riesgo real de ciudadanías asociadas a algoritmos en ciudadanos reemplazados por algoritmos. Su texto último. El peligro de los algoritmos es el encierro de las y los actores sociales en burbujas o cámaras que reducen la posibilidad del encuentro y el diálogo con lo diferente, la individualidad absoluta y la poca empatía. Este peligro es manifiesto hoy cuando observamos con asombro las detenciones indiscriminadas del ICE, los sueños de aprendices de dictadores y reyes, las guerras y los genocidios que ocurren en vivo y en directo. Pienso en Sudán, en Congo y Gaza. A contracorriente, frente a estas incertidumbres del hoy, los algoritmos también hacen posible la aparición de pequeños actores sociales que crean contenidos, permitiendo la proliferación de diversas historias, de narrativas fragmentadas, de relatos únicos que emergen buscando forzar cambios profundos. Pensemos, por ejemplo, a nivel local en la denominada Generación Z o a nivel internacional en la Global Summit Flotilla, que actualmente se erigen como voces importantes en un mundo que se silencia frente al poder. En ambos casos, su performance mediática es posible gracias también a la tecnología, a su dispersión y a la solidaridad de diferentes actores sociales representados en pequeños nodos de esta amplia red digital. El trabajo de investigación de García Canclini ha estado siempre vinculado a la academia, donde ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Río de la Plata, en Argentina,
en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, como ya se mencionó, y como profesor visitante ha dictado cátedra en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Texas y en la Universidad de Stanford y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, su presencia ha fortalecido organizaciones académicas importantes, como el Centro de Estudios Filosóficos de la Academia de Ciencias de la Argentina, la Asociación Filosófica Mexicana, la Academia de Investigación Científica en México, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Latin American Studies Association. Ello habla de su importancia y valor internacional. Como sabemos, la obra del maestro Néstor García Canclini ha transitado de conceptos aparentemente sencillos y bien definidos, como cultura popular o capitalismo en los años 70 del siglo pasado, hacia conceptos más abstractos como interculturalidad, globalización, resistencia o esfera digital en el presente. Su trabajo abarca 6 décadas de pensamiento desde el sur, desde las comunicaciones y desde las dinámicas y los estudios culturales que se tejen en nuestras geografías. Hoy nuestra Casa de Estudios le rinde un merecido homenaje, el doctorado honoris causa, que sin duda evidencia y honra su larga e importante trayectoria en el campo de las comunicaciones, de los estudios latinoamericanos y los estudios culturales. Un tributo del que las y los que nos hemos formado a partir de sus textos, seminarios, ponencias, nos sentimos plenamente orgullosas y orgullosos. Gracias por tanto, maestro Néstor García Canclini.